Entonces acá estamos en R, yo ya tengo precargada una base de datos que se llama pigs, donde expusimos a un cierto número de chanchos a tres distintas exposiciones o noxas. Tenemos una columna para exposición, una columna para la sensibilidad, para el sexo y para el recuento de glóbulos blancos. Y si contamos hasta el final, vamos a tener entonces tres niveles de el factor exposición y tenemos 36 chanchos. Entonces vamos a partir utilizando el comando AOV y vamos a poner que nuestra variable respuesta, en este caso sería el recuento de células. Tenemos este símbolo que quiere decir que I va a ser explicado o el modelo va a ser explicado por, y ponemos posterior a este símbolo nuestra variable X. En este caso estaríamos haciendo una ANOVA one way porque estamos utilizando un solo factor. Si ponemos Enter, entonces nos da una solución que es bastante resumida y solamente nos está mostrando la suma de los cuadrados between y la suma de los cuadrados within y los grados de libertad. Y si quisiéramos tener un resultado como la tabla que estuvimos viendo anteriormente, tendríamos que utilizar el comando resumen o summary. Entonces escribimos summary y ponemos de nuevo el modelo con el comando AOV y vamos a tener entonces la típica tabla F o tabla ANOVA con los grados de libertad, la suma de los cuadrados, el mean square y el coeficiente entre between y within, que nos daría el valor de F, y ese valor de F se traduciría en un valor de P. Ahora, si nos aproximamos a ANOVA utilizando este tipo de comando, ponemos que Y va a ser explicado por X, nos daría este resultado, pero este resultado es erróneo. ¿Por qué sé que este es un resultado que está mal? Porque los grados de libertad no son los que deberíamos tener cuando utilizamos la variable exposición. Sabemos que exposición tiene tres niveles, A, B y C, por lo tanto los grados de libertad para la variable exposición deberían ser 2, porque esto representa a K menos 1, y los grados de libertad residuales o within deberían ser 33, porque esto es igual a N, que en este caso eran 36, menos 3, porque es menos K. ¿Cómo podemos solucionar esto? La forma de solucionarlo es escribir utilizando el mismo comando AOV, que I va a ser explicado por, nuevamente, la variable X, pero esta variable tiene distintos niveles, o sea, la variable X es un factor con distintos grupos de niveles. Y si pongo Enter, me va a mostrar esta vez los grados de libertad correctos, por lo tanto, este modelo sería un modelo correcto. Otra forma de hacer una ANOVA utilizando R es, en vez de utilizar el comando AOV, es utilizar el comando ANOVA. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que cuando utilizamos el comando ANOVA en forma inmediata, el resultado lo da como una tabla de ANOVA. Por lo tanto, nos va a dar todos los valores con el valor de la estadística F y nuestro valor de P, y no es necesario pedir un sumario de este modelo para obtener todos los resultados. Para eso escribimos el comando ANOVA, ponemos que es un modelo lineal o LM y escribimos nuevamente cell, que es explicado por el factor X. Y ahí nos da entonces nuevamente nuestra tabla F con los grados de libertad correctos, y en este caso nuestra suma de cuadrados y nuestro mean square es correcto, por lo tanto el cociente ahora va a ser un valor de F mayor y esto se va a expresar con un valor de P más significativo o más pequeño. Ahora, si en vez de tener este tipo de base de datos donde una columna muestra los distintos niveles de exposición y otra columna representa nuestro outcome, tenemos una base de datos como la siguiente, donde cada columna va a representar cuál es el recuento celular cuando fueron expuestos al tratamiento 1 o A, al tratamiento 2 o B y al tratamiento 3 o C. ¿Cómo hacemos una ANOVA cuando tenemos los datos de esta forma? Lo primero que hay que hacer es apilar estas columnas. Para eso vamos a utilizar el comando stack. Entonces ahí creé una nueva variable, en realidad creé una nueva base de datos que se llama X y le puse stack noxa. Y si pido que me muestre, vamos a tener dos columnas, una columna que va a tener nuestro valor I, que serían todos los números de las células, y la otra columna IND, que va a tener todos los tipos o todos los distintos niveles
de nuestra variable exposición. Tenemos x1, 2 y 3. Y para hacer una nova entonces podemos utilizar el comando AOV o el comando nova. Nuestra variable y en este caso sería values y nuestra variable x sería ind. Ahí lo tenemos, ANOVA como modelo lineal y values, que es la columna con nuestros valores, ind. Y si lo queremos hacer con AOV, es exactamente igual, ponemos AOV values. Lo único importante es que en ambos casos tenemos que especificar dónde está nuestra base de datos. Por eso le puse que data era igual a exps, que era nuestra nueva base de datos donde apilamos estas tres columnas. Ahora por último, si en vez de leer una base de datos lo que hicimos fue crear tres vectores, un vector que tuviese los valores cuando fueron expuestos al tratamiento 1, el otro el 2 y el otro el 3. Lo primero que tenemos que hacer con estos vectores antes de hacer una nova es crear un data frame. Y para eso yo creé entonces una nueva base de datos que se llama ABC y le puse que me hiciera un data frame de el vector A, el vector B y el vector C. Y si pido que me muestre, entonces me va a mostrar estas tres columnas para A, B y C. Y acto seguido tengo que utilizar nuevamente el comando stack. Entonces acá lo tenemos, que stack el data frame A, B y C. Y finalmente hacemos una nova exactamente igual como lo hicimos anteriormente. Ponemos ANOVA como un modelo lineal, values porque era la columna que va a tener en este caso los valores de las células, y nd, que es donde identifica los distintos factores de la variable exposición, y lo único distinto es que el nombre de donde está nuestra base de datos ahora se llama exp.abc. La última forma como podríamos haber ingresado los datos es tener un solo vector. Lo que hice acá fue combinar los vectores A, B y C y creé el vector todo. Y este vector tiene todos los datos, todos los valores de nuestras células, tanto si fueron tratadas con el tratamiento del grupo A, B o C. Y deberían ser 36 datos, eso lo podemos comprobar. Y ahí dice que tiene 36 valores. ¿Cómo hacemos el ANOVA? Entonces esta sería nuestra variable i, o sea, nuestra variable outcome o respuesta, y tendríamos que crear nuestra variable x o el factor explicador. Para eso voy a crear una variable que se va a llamar tratamiento o TTO. Voy a utilizar la función GL, generador de niveles. Por lo tanto, le voy a decir que me genere 3 niveles, que sería el primer número. El segundo número quiere decir cuántas veces quiere que repita cada nivel. Yo sé que son 36 números y cada vector tenía 12, por lo tanto le voy a pedir que lo repita 12 veces y con un total de 36. Y como una forma para yo acordarme qué nivel es cada cual, voy a crear etiquetas para esto, que van a ser las etiquetas A, B y C. Y ahí lo tenemos entonces. Y ahora lo que vamos a hacer es una nova con LM para modelo lineal. Nuestra variable i va a ser todo, que es el vector que contiene los 36 valores de célula. Y esta i o respuesta va a ser explicado por esta nueva variable TTO que tiene los diferentes niveles. Y hacemos enter, vamos a tener los mismos resultados que teníamos anteriormente. 2 grados de libertad, un valor de f de 6.3 y una p significativa.